Chema Buceta, yo permíteme que te lo diga, referente en el mundo de la psicología del deporte de habla hispana. No sé si compartes conmigo el calificativo o no, además de entrenador de baloncesto, que bueno, el hecho de pasar por la selección española, pues ya me parece como un cartelón. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Bueno, yo creo que referente es demasiado, me parece ¿Sí? excesivo para la contribución que he podido hacer. Yo creo que he tenido suerte porque he pillado un momento en el que pues, no había casi nadie y yo pues he empezado y eso pues te da una ventaja que yo he tenido y además he tenido la ventaja pues de ser entrenador y por tanto pues poder incorporar la psicología a mi papel como entrenador, pero a partir de ahí también pues desarrollarla luego como psicólogo en otros ámbitos. Así que, bueno, pues es un momento, creo que llegué en un momento pues, en el que había esta oportunidad. Y luego, pues bueno, pues los años, lógicamente, pues a veces son buenos porque puedes hacer más cosas, pero por otro lado, pues, en fin, es una mala noticia tener años. Claro. Bueno, como dicen por ahí, el cumplirlos ya, pues genial. ¿Te identificas más con psicólogo o con entrenador? Pues la verdad es que con ambos, porque lo que pasa es que creo que he sido capaz de situarme en el rol de psicólogo o en el rol de entrenador dependiendo de lo que tenía que hacer. Fui más entrenador hasta el año 94, porque estuve entrenando pues, más de 20 años, empecé muy joven, más de 20 años entrenando, y cuando en el 94 me retiré como entrenador y estuve combinando la psicología del deporte pues en los últimos años, a partir de los 84, 85, con la faceta de entrenador, pero cuando me retiré en el año 94, pues realmente me puse el traje de psicólogo y ahí estuve porque hasta 2007, hasta 2009 no volví a entrenar. Estuve 15 años sin entrenar y en ese tiempo pues me consideré fundamentalmente psicólogo. De hecho, pues me olvidé que era entrenador y he vuelto a recuperar esta faceta en 2009 y ahora, pues bueno, pues un poco las dos cosas, ¿no? Voy combinando las dos cosas. Y ahora mismo dirías que está en un momento dulce la psicología del deporte. No viene a lo mejor de ese bache de esos años 90 que como que tambaleó un poco. ¿Qué dirías tú ahora? ¿Cuál es su momento ahora mismo? Bueno, yo creo que es un momento extraordinario porque efectivamente queda muchísimo por hacer, pero por ejemplo en el propio máster de Psicología del Deporte de la UNED, pues vemos cómo ha ido evolucionando esto. Al principio, cuando empezamos en el año 95, pues los deportistas que traíamos a hablar a los alumnos o muchos profesores o incluso ponentes extranjeros que traíamos, pues hablaban de alguna experiencia que tenían, pero sobre todo se hablaba de lo que se podía hacer, de las necesidades que había, de lo que se podía hacer. Y ahora, pues hablamos de lo que se ha hecho, de lo que se hace. Y ha cambiado muchísimo el rol del psicólogo, ahora es más importante y sobre todo la aceptación. La aceptación de los psicólogos del deporte es muy grande. Hoy en día los propios deportistas pues hablan de que han trabajado con un psicólogo y es algo como normal. Ya no es noticia que un deportista trabaje con un psicólogo. Entonces era algo raro. La mayoría de los deportistas que traíamos al máster eran Sí. deportistas que decían, sí, hombre, me gustaría, pero no he tenido oportunidad. De pronto llegó uno que sí había trabajado con un psicólogo y eso fue ya pues, no sé, un hito en la historia del máster. Pero ahora, pues evidentemente, solo hace falta leer la prensa y de vez en cuando oímos que está el psicólogo tal, el psicólogo cual. Eso es un gran avance, un grandísimo avance. ¿Y crees que ya se empieza a tomar en serio el propio psicólogo? Te digo, por ejemplo, yo como experiencia, ¿no? Antes de ponerme a trabajar con deporte, que me encantó y pues la experiencia clínica, crees que te puede dar un bagaje, pero te tomas un poco más en serio el tema y dices, bueno, al final estás hablando de cosas importantes, de una disciplina que tiene que ser respetada, ¿no? Y dices, bueno, me voy a formar específicamente. ¿Todavía quedan los psicólogos que a lo mejor un poco van por ahí viendo a ver qué pasa sin tener formación específica o incluso el mundo del coaching que mal entendido puede ser muy perjudicial para el entrenamiento psicológico? Hombre, el deporte siempre ha sido muy atractivo para mucha gente, incluso la gente que no le interesa el deporte en principio, de pronto le llama la atención porque pues, es algo muy popular, muy conocido, se supone que hay dinero, es verdad que a veces lo hay, pero no siempre, y que Ujú. conoce el deporte por dentro sabe que una cosa son los grandes futbolistas y otra cosa es pues, prácticamente todo lo demás, básicamente, ¿no? Pero claro, es atractivo. Entonces, a lo largo de este tiempo, fíjate, yo empecé a trabajar en psicología del deporte pues a principios de los años 80. Siempre ha habido gente que se ha acercado al deporte un poco a ver si picaba algo, ¿no?
decir, bueno, pues no, conozco a no sé quién que está en tal club, mira, pues están buscando a un psicólogo, pues ¿por qué no yo? ¿No? Oye, es que tengo un amigo en el Real Madrid que es amigo del que lleva el bar. Pues a lo mejor voy a hacer algo ahí, no sé. Me llaman de la federación de tal. En fin, siempre ha habido gente interesada. Pero estas personas o se han dado cuenta de que necesitaban una mayor especialización, que no era tan fácil como simplemente lo que aplico en otra cosa lo aplico aquí, o han ido desapareciendo. Y te hablo de psicólogos. Yo empecé en la psicología clínica. Mi entrenamiento básico en psicología es en psicología clínica. Pero efectivamente no basta con ser un psicólogo clínico. Y eso que la clínica es lo que mejor te forma a nivel de lo que es la interacción con el paciente, en este caso el deportista, tu cliente, lo que te da una serie de habilidades en el 1 a 1, pero evidentemente no basta con ser psicólogo, un buen psicólogo en otro campo para hacer psicología del deporte. Bien. Pero esto te hablo de los psicólogos. Pero luego aparte ha habido pues otros profesionales o pseudo profesionales que se han ido acercando también al deporte por lo mismo. Entonces, pues bueno, sofrólogos, por ejemplo, motivadores, los propios entrenadores o de educación física que les interesaba más la psicología que el propio deporte y querían ser psicólogos del deporte sin serlo. Ahora están estos que se llaman coach. Bueno, pues, y mañana habrá otros, ¿no? Habrá otros mañana, porque en definitiva, pues, el deporte es atractivo y la gente pues quiere estar ahí. Pero al final creo que esa es una de las fortalezas de los psicólogos en estos años, un poco en relación con una pregunta anterior, que demuestra la evolución favorable de los psicólogos. Y es que a pesar de todo eso, todas estas figuras han ido desapareciendo y los psicólogos del deporte, especializados en el deporte, son los que han estado ahí, los que siguen estando ahí y los que realmente pues tienen ahora una credibilidad en el mundo del deporte. Con lo cual, pues muchas veces se habla, ¿no?, de la regulación, hay que intrusismo, a ver qué hace el colegio de psicólogos, etc. Yo nunca he creído en todo esto. Es decir, vale, si hay una regulación, pues mejor. Pero al final, la verdadera regulación la hace el mercado. Exacto. Es decir, si tú eres bueno haciendo lo que haces, pues te llaman a ti, porque el deporte es así. Es decir, incluso fíjate que en algunos casos está regulada la profesión de entrenador en el sentido de que haces unos títulos de entrenador. Por ejemplo, en el fútbol es muy estricto. Si no tienes el título tal, pues no puedes entrenar a tal equipo, etc. Pero hay deportes como, por ejemplo, o ligas, por ejemplo, la NBA. La NBA no te pide el título de entrenador. Pero la competencia, claro, es... Puede fichar de entrenador a quien le dé la gana, aunque no haya hecho un curso jamás, ¿no? Entonces, esto es un extremo exagerado. Yo estoy a favor de que haya cursos para la titulación de entrenadores. Incluso creo que debería haber más formación de la que hay. Pero al final es el mercado el que regula a la competencia. Entonces, siempre he pensado que nosotros tenemos que pensar más, como psicólogos del deporte, tenemos que pensar más en lo que hacemos nosotros, en hacerlo bien, en ser éticos, en ser responsables, en dar un buen servicio a los deportistas, pensar más en esto que en qué hace el otro que viene por ahí y tal, y por qué ha salido uno en un periódico un día diciendo que es un coach, un motivador, un no sé qué, ya nos asustamos. No, tranquilo, no pasa nada. Claro. Aquí hay espacio para mucha gente, y lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y la prueba de que esto funciona así, que bien, que el tiempo nos ha ido dando la razón, es lo que te decía antes. Hace 25 años que empezamos el máster, hace 40 que empecé yo a trabajar en esto. Y la evolución ha sido muy clara. Los que están ahí son los psicólogos. Los que trabajan con los principales deportistas son psicólogos del deporte. Claro, entonces pasaría un poco, yo creo, como pasa, pues, por ejemplo, con el coaching y terapia, ¿no? Que están ahí, tienen su instituto tal, tienen su, digamos, marco, pero luego en la práctica es muy raro encontrar a alguien, o por lo menos si te vas acercando a los temas así más complicados, que realmente viva de eso o tenga un mercado de eso, ¿no? Me refiero, o sea, coaching deportivo, o sea, no es fácil encontrarse a un coach deportivo en unas instalaciones, en un club así un poco medio. No sé, yo como no me muevo, te lo pregunto porque tú andas más movido. Mira, yo dirijo un máster de psicología del coaching en la universidad, pero no es de coaching deportivo. Es decir, el coaching en realidad es un método de trabajo que es psicología. Es decir, es un método de intervención no directiva. Esto es lo que es el coaching. Sí. Y además nace por eso, para ser un método de intervención no directiva, donde el protagonista es el otro, es el que lo recibe. Entonces el coach no da consejos, sino que ayuda a reflexionar para que el interesado busque su propio camino. Bien, esto lo lleva haciendo la psicología desde hace muchísimos años en el ámbito es el método clínico, socrático de toda la vida, ¿no? Claro, en el ámbito clínico y educativo. Es decir, esto es realmente la intervención no directiva, es la intervención humanista de Carl Rogers.
de los años 40-50. Y luego las preguntas pues son parte de la terapia cognitiva de Ellis y de Beck, por ejemplo. Bueno, pero es verdad que el coaching pues, ha logrado unir una serie de piezas y sobre todo para centrarse en una población de personas que no tienen problemas clínicos, que no son pacientes, sino para optimizar el rendimiento. Claro, en el campo del deporte ya hay alguien que hace eso, porque el psicólogo del deporte que lleva más tiempo ahí y que además no se llama coach, porque coach ya de entrada, la etiqueta ya es mala, porque el coach en el deporte es el entrenador. Sí. Es el entrenador. Entonces, no, pero coach mental, pero coach, otro coach. No, ¿cómo otro coach? Aquí el coach es el entrenador. Yo cuando soy el entrenador me llaman coach, pero es que solo soy yo el coach, no es otro que hace, no, soy yo. Entonces, pero bueno, aparte de la etiqueta, es que esa intervención no directiva es parte de lo que hace el psicólogo del deporte. Es decir, el psicólogo del deporte a veces actúa de manera directiva, a veces de manera no directiva. Un terapeuta, tienes que saber tener esa cintura. Y un terapeuta le pasa igual. Lo que pasa es que el terapeuta tiene que actuar de manera más directiva que el que hace coaching. ¿Por qué? Porque la terapia es una cosa muy seria, estamos hablando de enfermedades, hay que seguir pues, unos protocolos normalmente para diagnosticar, para evaluar bien lo que está pasando y a veces hay que utilizar técnicas que son muy directivas. Por ejemplo, la exposición en vivo. Si tú trabajas con un paciente que tiene una fobia y hay que hacer una exposición en vivo donde se tiene que exponer a una serie de estímulos que le provocan ansiedad, eso tiene que ser muy directivo, porque o lo haces bien o te puede salir muy mal. Es decir, el paciente se tiene que exponer a ese estímulo durante un tiempo apropiado hasta que la ansiedad se reduce y por tanto puede salir de ahí. Bien, el coaching no tiene esa rigidez, digamos, que a veces tiene la terapia. Es verdad que la terapia se tiene que adaptar al paciente, que a veces tiene que ser no directiva para establecer una buena relación, etcétera, para darle responsabilidad, eso es así, pero no siempre es no directiva. Y el coaching, sin embargo, tiene que ser siempre no directivo. Esta es la esencia del coaching. Claro. Entonces, claro, la diferencia con la psicología del deporte, de la terapia y la psicología del deporte, es que la terapia pues está más regulada por los organismos. Es decir, hoy en día incluso no todos los psicólogos pueden hacer terapia. Es decir, si no tienes una especialización en psicología clínica, un máster sanitario, etcétera, pues no puedes hacer terapia, aunque seas licenciado en psicología. Bueno, en caso de la psicología del deporte, pues la titulación es más orientativa que otra cosa. Es decir, nadie te prohíbe trabajar con un deportista si eres licenciado en psicología, aunque no tengas un máster en psicología del deporte. Lo que pasa es que la gente, lógicamente, elige mejor a los que tienen una especialidad que a los que no la tienen. Pero nadie te puede denunciar por trabajar con un deportista si eres psicólogo. Lo que pasa con el coaching es que es una profesión no regulada. Y entonces, pues bueno, pues tiene su espacio, porque, por ejemplo, en el ámbito de la empresa, pues ha encontrado un hueco. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahí los psicólogos, pues no ocupábamos ese hueco. Entonces, pues no lo ocupábamos. Bueno, es verdad que muchos que hacen coaching, pues son psicólogos, pero otros no son psicólogos. Y es verdad que los que no son psicólogos, pues tienen que aprender psicología. Pero con el tiempo, la mayoría de los que hacen coaching serán psicólogos. Hombre, yo creo que es un poco lo que te pide el cuerpo, ¿no? Igual que a lo mejor en un momento dado un psicólogo tira hacia la filosofía, ¿no? Porque rascando igual hasta es un poco lo que te apetece o donde hay más respuestas o a lo mejor a la parte espiritual, como puede ser el budismo. Entonces hay cosas que sí que te pueden hacer crecer, ¿no? Y al final si vas expandiendo tus herramientas, creo que sí o sí tendrás que acabar en la psicología. Bien, pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero vamos, no hay que cerrarle la puerta a personas que tienen otro tipo de formación básica y que, sin embargo, luego se especializan en coaching. Porque en definitiva es un campo que no está regulado y que además pues, hay espacio para cualquier persona que se forme bien. Ahora bien, finalmente el mercado volverá a elegir a los que lo hacen bien y a los que lo hacen peor. Claro. ¿Qué diferencia hay con el deporte? En el deporte ya hay unos psicólogos que hacen eso. Y además no solo hacen eso, es que hacen más cosas. Claro. Hacen más cosas, evalúan, tratan también a veces algún problema emocional, aunque no sea clínico, pero tal. En fin, a veces tienen que trabajar de manera directiva. El asesoramiento a un entrenador, por ejemplo, pues en gran parte tiene que ser no directivo. Y eso le podríamos llamar coaching. Pero a veces tiene que ser directivo, porque a veces el entrenador quiere tu opinión de experto. No quiere reflexionar él. Lo que quiere es que tú le des tu opinión de experto, aunque luego él tome la decisión final. Eso... Entonces, hay un equilibrio entre lo no directivo y lo directivo.
Ahí me parece una reflexión donde yo, así simplificando mucho y con lo poco que puedo saber hasta el momento, tengo un poco la idea de que el mayor problema para un psicólogo es casi casi el ego del entrenador o del propio deportista, ¿no? El tema de los egos, ¿no? De saber o no saber que alguien te puede ayudar, quizá es ahí donde a mí me parece la parte más difícil, porque a la hora de asesorar a un entrenador, cómo lo asesores, las formas que tengas, cómo le entres, cómo critiques constructivamente lo que tú consideras que a lo mejor no le ayuda a él a alcanzar sus objetivos, me parece casi casi la clave de poder crear Bueno, esa sinergia, ¿no? sin duda es la clave, claro, pero esto pasa en cualquier trabajo psicólogo-cliente. Si no existe una relación de confianza, pues no se puede profundizar. Es decir, que tú tienes que saber hasta qué punto puedes profundizar más o menos con cada cliente. Habrá clientes que realmente están a la defensiva y tu tarea es ver si puedes abrir alguna rendija en esa barrera para poder ayudarle un poco más, pero eso te llevará tiempo. Otros a lo mejor se abren más. Dependerá de la relación que tengas con esa persona de tiempo. Si eres nuevo, empiezas a trabajar, no es lo mismo que si llevas varios años, en fin. Pero esto pasa en cualquier campo. Uh-huh. Fíjate, te cuento una anécdota. Cuando yo entrenaba a la selección española de baloncesto femenino, creo que fue en el año 88-89, fuimos a jugar un partido amistoso y vino un amigo mío psicólogo con el equipo. Le dije, vente con el equipo y tal, y ves el partido y tal. Bueno, entonces, le dejé entrar al vestuario antes del partido, en el descanso, al final un partido amistoso. Estuvo ahí observando tal. Y a la vuelta, en el autobús, le pregunté un poco qué le había parecido y, claro, me hizo un listado de las, no sé, 14 o 15 cosas que había que cambiar. Que había que cambiar, así tal cual. Sí, no, 14 o 15 cosas que podían mejorar, bueno, que convenía mejorar, 14 o 15 cosas. Claro, el impacto que tuvo eso en mí, pues fue terrible, claro, porque dije, bueno, no, pues no vuelves ya más, claro, porque como puedes comprender, un entrenador no puede tener tanta duda. Es decir, pero un entrenador tiene que estar convencido de lo que hace. Entonces, si alguien te plantea 15 cosas que habría que cambiar, pues eso te hace dudar muchísimo y entonces a esa persona no la quieres contigo. Y esto, por ejemplo, fíjate que a mí me ha pasado como psicólogo trabajando en el fútbol, sobre todo, que ha habido entrenadores que les encanta que pases al vestuario y no, tú al vestuario y luego me dices qué te ha parecido la charla, por ejemplo, ¿no? O ayúdame a preparar la charla y luego tú estás aquí, quiero que estés incluso en la rueda de prensa, en fin, tal. Pero luego hay otros entrenadores que confían en ti muy en privado, pero, por ejemplo, les resulta amenazante tu presencia en el vestuario. Aunque sean entrenadores con los que tienes muy buena relación después. O sea, que a lo mejor en una sesión de 1-1 te cuenta cosas, pero ahí eres una amenaza, porque estás observándole y no le gusta estar observado en un momento tan estresante, por ejemplo, ¿no? Sí. O incluso te puede pasar, esto lo explico mucho, que tengas una relación buena con un entrenador, pero al día siguiente te saluda y no te dice nada. A lo mejor durante una semana no te consulta nada. Y a lo mejor el día anterior te ha consultado cosas incluso personales. Entonces, hay que entender al cliente, en este caso el entrenador, y hay que entender que el entrenador tiene sus momentos en los que necesita hablar con alguien, necesita el apoyo profesional del psicólogo, necesita en definitiva pues ese input. O alguien que le ayude a reflexionar o tal. Pero también es verdad que el entrenador necesita, sobre todo en la élite, necesita momentos de autoafirmación. Necesita momentos en los que tiene que sentirse seguro consigo mismo con lo que está pensando y con lo que está decidiendo. Y ese momento, evidentemente, no es el momento en el que el psicólogo tiene que intervenir. Claro. Entonces, hay que entender bien a cada entrenador y ver cuándo puede ser el momento. Pero efectivamente, si no se tiene esa relación de confianza, pues ¿qué vas a asesorar? Es que no, pues claro, lo importante no es lo que tú asesores, lo importante es para qué vale eso. Entonces, bueno, tú puedes tener 1000 ideas de lo que ese entrenador debería hacer, pero tú no eres el entrenador. Entonces, lo importante es que asimile. Y entonces aquí una tarea clave del asesor es establecer prioridades. Es decir, no se puede cambiar todo. Claro. Si este psicólogo al que me refería antes, en vez de decir 14 cosas, hubiera dicho 2, pues quizá habría calado, ¿sabes? Pero claro, dice 14, pues claro, es que ya te ha destrozado. Sí. Me recuerda un poco al trabajo con familias, ¿no? Cuando vienen pues, a trabajar la conducta de ese niño y claro, si tú al terminar la sesión le sueltas que hacen 15 cosas mal, pues claro, esos padres igual lo primero que se les ocurre es pensar que tú tienes un problema, que tú, al final rechazar un golpe tan grande está dentro de las posibilidades de que pueda suceder, pero claro, si tú has
trabajado muy, muy, muy bien el cómo se lo dices, qué le dices, o incluso yo a veces bromeo, ¿no? Cuando veo que conecto muy bien con las familias, les digo, bueno, ¿quieres la versión suave o la versión tal? Entonces rompes el hielo, se ríen y ahí ya dosificas. Y también un poco con la cara, ¿no? Porque cuando tú estás dando un feedback, claro, si tú empiezas a ver que la persona se enfada, eso por empatía pura y dura dices, uy, estoy metiendo la Bueno, pata pero esas son o cable, esas, ¿no? claro, pero esas son las señales que como psicólogo tienes que detectar en tu relación de uno a uno con tu cliente, ya sea deportista o paciente o quien sea, ¿no? Es decir, claro, en qué medida se está poniendo a la defensiva o no, o entra al juego, o profundiza más, esto es clave. Entonces, ahí la prudencia es básica. Y además hay que tener en cuenta que en el deporte, hablando de los entrenadores, sobre todo en el deporte profesional, hay que entender que el entrenador pues no siempre tiene una posición fuerte en la organización. Es decir, que ya de entrada siempre hay un dicho que es que el día que firmas empieza tu cuenta atrás, ¿no? Empieza ya, te queda un día menos para que te despidan el día que has firmado, ¿no? El contrato, ¿no? Y es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día además se cambia mucho de entrenador, los entrenadores tienen mucha presión y además los entrenadores, pues claro, llega un entrenador nuevo al club y de pronto le presentan a un psicólogo que ya está en el club. Pues hombre, de entrada, ojo, a ver quién es este, ¿no? Es decir, Y eso lo explicaba claro, muy bien el chico este portugués del Sporting, era, creo, puede ser. Pedro Almeida, no, del Benfica, del Del Benfica. Benfica. La verdad que esa ponencia está súper chula, es muy Pues, ilustrativa. pues lógico, claro. Claro, Pedro Almeida, que ha estado 25 años en el Benfica, pues ha pasado por ahí muchos entrenadores. Ha habido entrenadores que han contado con él y otros que no. Entonces, pues ha trabajado con la cantera. Pero es normal porque de pronto hay un entrenador que dice, bueno, ¿este quién es? ¿No? O, bueno, pues vale, trabaja con los jugadores, pero yo no te quiero ni ver. En fin, o no quiero que estés aquí en las charlas que yo doy, porque yo no sé si tú luego le vas a contar al presidente lo que pasa aquí dentro del vestuario. Claro, es distinto el modelo, por ejemplo, que tiene ahora pues Luis Enrique, el seleccionador nacional de Sí, fútbol de España, que tiene a su propio psicólogo, ¿no? Entonces, pues él estuvo en el Celta, por ejemplo, bueno, en el Celta, sí, estuvo en el Celta, sí, sí, sí. con el Barcelona, estuvo, vale, y lleva a su psicólogo, Joaquín Valdés, que estudió nuestro máster, pues va con él. Entonces, claro, claro, es un psicólogo de mucha confianza, porque Claro. lo trae él. Entonces, seguro que ahí, claro, ahí ya se ha establecido una relación de confianza tremenda y entonces, pues ahí sí que hay un asesoramiento o lo que tenga que haber, ¿no? Que Ahí sí, sí, hay, que es quizás un modelo más, que, o sea, como esos dos modelos, porque sí que hay otras disciplinas que entiendo que en el momento que tú trabajas con un psicólogo y funciona bien, yo en la clínica es la idea que tengo, ¿no? En el momento que tú encuentras ese psicólogo, el que funcionas bien, pues se me hace raro pensar que vayas a cambiar, ¿no? Si estás bueno, contento, te gusta y dentro de tu estilo de trabajo, como por ejemplo hablabais también en el máster de los corredores de MotoGP o bueno, de motociclismo en general, ¿no? Que sí que puede ser un perfil en el que si estás a gusto con ese entrenador, hombre, quizás ya tienes posibilidades de mantenerte. hombre, sin duda es así. Lo que pasa es que, claro, el deporte no tiene siempre tantos recursos económicos. Mm, Entonces, es fácil para un entrenador que gana pues mucho dinero, pues someterse a ese estilo de vida que de pronto, pues hoy entrenas en Valencia, mañana en Gijón, pasado al Celta y luego te quedas un año sin entrenar porque no te contrata nadie, pero luego cae un compañero y te vas a entrenar al Málaga, no sé, por ejemplo, ¿no? O al sí, extranjero. Bien. Pero claro, ¿cuántos psicólogos están dispuestos a ese estilo de vida? claro. Porque claro, evidentemente ese entrenador, aunque luego esté en el paro un tiempo, ha ganado tanto dinero que se lo puede permitir. Pero Mm, claro, ya todos los que están alrededor del entrenador ya no lo tienen tan fácil, ¿no? Y esto pasa mucho con los preparadores físicos, que van de un lado a otro con un entrenador y tal, mm, pero claro, normalmente el entrenador sí que tiene fuerza cuando ficha por un equipo de llevarse a su preparador físico. En el fútbol te hablo, porque en sí, otros sí, deportes no. Eh, pero llevarte además al psicólogo, ¿por cuánto dinero? ¿Cuánto le pueden claro. pagar? Es Porque, decir, le compensa a un psicólogo. Porque claro, la mayoría de los psicólogos del deporte combinan el trabajo sí, con otra cosa. Es decir, pues eso, tienen una consulta clínica, por ejemplo, o tienen, pues eso, otro tipo de vinculación con el deporte, a lo mejor. Pero bueno, eh, es difícil apostar todo por la psicología del deporte porque no hay tanto dinero, no hay tantos medios. ujú, Entonces,
al final, pues bueno, ¿quiénes son los psicólogos del deporte? Pues que empezaban, pues los que teníamos una posición en la universidad o eran psicólogos de centros de alto rendimiento. Y al final Entonces, claro, combinabas también la claro, docencia con lo cual con la combinabas. Pero práctica. luego la figura del psicólogo del deporte que se mueve con un entrenador, pues ya hay algunos también. Esa es otra evolución. Empieza a haber algunos, pero claro, a lo Sí, mejor bueno, para un habrá chico joven, que... un chico o una chica joven sin obligaciones familiares, pues no es tan difícil, pero ojo, porque es que... Hombre, la élite y la juventud es más No, difícil. no, lo digo por las obligaciones, pero te quiero decir que no es tan fácil decir, pues venga, yo me voy con ese entrenador y es que luego ese entrenador, lo mismo no le vuelven a contratar al entrenador. Claro, es una apuesta alta. ¿Entiendes? Y Pero yo, fíjate, yo creo que en los próximos años habrá más psicólogos de estos. Habrá sí. más. Creo que habrá más. No sé ahora con la crisis económica, pero habrá más. Sobre todo en el fútbol. El fútbol al final es el motor del deporte, esa es la realidad, desde el punto de vista económico. A mí Porque me... ahora, porque ahora todo el mundo quiere que venga la liga de fútbol, ¿no? Aunque sea sin espectadores, da igual cómo jueguen, Claro. porque al final ahí es donde está el dinero del deporte. Entonces, bueno, pues en el fútbol yo creo que habrá más psicólogos que se empezarán a mover con entrenadores en los próximos años. Todavía me sigue sorprendiendo. Una cosa que la verdad que me agradezco un montón que poder hacerte esta pregunta a ti, y es que yo viendo, a lo mejor me fijaba mucho, ¿no? Yo siempre lo de la psicología me gustó mucho, entonces bastante perceptivo, creo. Uh-huh. Y lo que no terminaba de entender y no termino de entender todavía son ciertas estrategias basadas en el miedo de algunos entrenadores, porque chocan de frente con ciertas teorías, luego está la práctica, sobre lo que ayuda y no ayuda en cuanto al temas de autoconfianza, niveles de estrés óptimos, bueno, todo lo que más o menos dice la teoría, ¿no? Y ¿A eso qué me te gustaría refieres, saber un perdón, poco, en concreto? ¿A qué te refieres? pues por ejemplo, ¿no? El hecho de humillar, ¿no? Creo que la humillación es algo que sueles, casi todas las pedagogías en las que puedas leer, sobre todo en referencia a grupos, suele ser algo que no es recomendable. En cambio, hay entrenadores que yo he visto en entrenamientos de equipos que se enfadan mucho y para mí me parece humillante, ¿no? Y esos entrenadores siguen, cada vez creo que son menos, porque hay más filosofía más de la empatía, no tanta sí firmeza, pero no humillación, o sea, con un poquito de autocontrol en esa violencia, ¿no? A la hora de... Y me parece raro que hayan tardado tanto en haber menos y que todavía haya entrenadores con ese perfil, o a lo mejor es lo que quieren ellos, un poco estilo Mourinho. Doy esa impresión de tal y luego soy de otra manera. Vamos a ver, esto está cambiando para bien, como tú has dicho, bastante. Pero hay que comprender un poco de dónde viene todo esto. Es decir, esto por un lado, en el deporte de élite, pues parte de una filosofía que ha habido en Estados Unidos, por un lado, pero también en la Unión Soviética, por otro lado, es decir, los países que han dominado el mundo durante mucho tiempo, Uh-huh. en lo que ha sido las décadas de la explosión del deporte de competición de verdad, que es después de la Segunda Guerra Mundial, Sí, la cuando Guerra Fría, realmente el todo, ¿no? deporte se expande más, ¿no? Y entonces estos dos países han tenido un modelo de masacramos al deportista y los que sobrevivan pues son los que tenemos, ¿no? Sí, el Tenemos modelo muchos, soviético yo, o sea, lo bueno, el identifico modelo, mucho. pero también en los Estados Unidos, porque en los Sí. Estados Unidos, pues eso es un poco lo que pasa. Es decir, que tú vas a una universidad, que es donde realmente se forjan los deportistas de élite en Estados Unidos, y ahí pues no te enseñan mucho. Es decir, ahí te exprimen todo lo que pueden, te machacan, tal, vale. Y luego, pues si sobrevives, fenomenal. En la Unión Soviética y en los países de la antigua Europa del Este, que yo he vivido mucho esa época, porque cuando era seleccionador español todavía no había caído el telón de acero, y viajábamos mucho allí, a Checoslovaquia, a Polonia, a Rusia, viajábamos mucho, Bulgaria, y la filosofía era esa, es decir, mucha gente y bueno, pues los masacramos, ¿no? Y entonces, pues el método es matarlos, ¿no? Un poco, Sí, sí. entre comillas, ¿no? Pues como las películas desde los marines, ¿no? Que ves en la televisión, pues era algo parecido, ¿no? Aquí llegó un entrenador a España de Rusia a preparar, no te diré el deporte porque si no a lo mejor lo conocen, Claro, lo sacamos. pero este vino aquí, le contrataron para preparar a deportistas olímpicos antes del 92 y cuando le presentaron a los deportistas había 6. Y dijo, ¿dónde están los demás? Y dijo, no, es que hay 6. Dice, es que en la Unión Soviética
tenemos 1000 y al final quedan 6. Pues aquí tienes 6 y como te falla uno te quedan 5. Porque son los que hay. Entonces Claro. su filosofía era esta. Vino otro entrenador a España de baloncesto en el año 72 y dijo que él lo primero que hacía era decirle a los jugadores que se cortaran el pelo. Y al que no se quería cortar el pelo lo echaba del Claro. equipo. Pero te hablo de un entrenador de nivel, de Estados Unidos. No, claro, pero... Entonces no había tanta conexión. Entonces, ¿qué pasó? Muchos entrenadores en España empezaron a hacer cosas así. Te tienes que cortar, pero lo que digo yo lo haces. ¿Por qué? Porque soy el entrenador. Si te digo que te tiras al suelo. Sí, señor, sí, señor. Es decir, un poco ese estilo de entrenador. Estilo marine. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos los entrenadores de las universidades siempre han tenido mucho poder sobre los chicos porque les dan becas de mucho dinero, etcétera. Claro. Y en la Unión Soviética, pues o tragabas por ahí o no competías. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha cambiado desde el momento en que ahora la juventud es otra, el deporte es otro, pero todavía efectivamente sigue existiendo ese modelo de entrenador. Y lo que es curioso es que a veces en el deporte infantil los padres lo aceptan. Porque cuando se dice que los padres no deben intervenir, claro que deben intervenir en estos casos. Si a tu hijo le humillara el profesor de matemáticas, te quejarías, ¿no? Pero sin embargo, quizá no es porque a lo mejor estuvo viendo el fin de semana pasado al entrenador de su equipo en el entrenamiento haciendo lo mismo y dice, bueno, si lo hace ese entrenador, pues será porque es bueno. De ahí una simplificación. Bueno, efectivamente hay entrenadores como Mourinho que no ayudan mucho, claro, porque marcan un modelo de tal, pero claro, no es necesariamente... Tienes entrenadores como Phil Jackson, que entrenó a los Chicago Bulls y luego a los Lakers, que es un estilo completamente distinto. O Vicente del Bosque, que ha quedado campeón del mundo y de Eurocopa, y precisamente su estilo de liderazgo pues es muy diferente. Entonces, yo creo que con el tiempo pues esto irá cambiando. Ahora, eso sí, una cosa es humillar y otra cosa es exigir. Y una cosa es no humillar y otra cosa es no exigir. Es decir, hay que exigir sin humillar, porque no se trata simplemente de que hagan lo que quieran los chavales, como no hay que decir nada, no digo nada, no, eso tampoco es. Porque tú tienes que liderar al equipo y entonces tienes que dar responsabilidad a la gente, a los jugadores. Pero también tienes en un momento dado que marcar la directriz por la que hay que ir. Sí, de ahí lo del estrés. Ahora no humillar, claro, no humillar. Claro, porque el nivel óptimo de activación muchas veces, como bien se puede leer en los libros del máster, pues tiene que conseguirse muchas veces con un estilo de este tipo. Pero claro, siempre sabiendo lo de no apretar demasiado, no vaya a ser que se nos vaya de las manos. No, hay que apretar mucho cuando hay que apretar mucho. Lo que pasa es que hay que hacerlo pocas veces, porque si no al final tú mismo te desgastas como entrenador. Este es uno de los problemas de los entrenadores hoy en día, el desgaste. El entrenador se desgasta porque utiliza demasiado métodos autocráticos, directivos, no deja que los deportistas tomen decisiones y esto pues le desgasta muchísimo. Y esto tiene mucho que ver con una carencia que es el control de las emociones del propio entrenador. Es decir, en muchos casos las emociones le controlan a él en lugar de él controlar a las emociones y esto pues provoca que actúen mal o que actuemos mal los entrenadores. Es decir, sí, visceralmente, que al final te vas a la parte primitiva de violencia, agresión, miedo. Pero bueno, creo que esto, como bien has dicho, está cambiando. Ahora el problema es no pasarse de rosca y entonces que el entrenador se convierta pues en el que corta las entradas en la puerta del campo, ¿sabes? Sí, que fue un poco la impresión que pudo dar desde la ignorancia, a lo mejor del Bosque, cuando tenía ese vestuario tan difícil lleno de estrellas, ¿no? Que seguro que no era así, pero que quizás en ese momento era lo que mejor le podía funcionar. O por ejemplo, el modelo más de Camacho, si nos vamos al otro extremo, ¿no? De llego con el mazo y duro 2 días porque aquí no, ¿no? ¿Podría ser un poco esa idea? Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que el entrenador aparenta de cara para afuera y luego es lo que pasa dentro, ojo, ¿eh? Tampoco Mourinho es tan ogro como le pintan. Sí, seguro, ni del Bosque tan blandito. Entonces, bueno, lo que pasa es que efectivamente hay entrenadores que dan más participación y otros pues menos. Y bueno, pues Del Bosque es un entrenador que ha sido capaz de delegar muchas cosas en los jugadores, pero incluso decisiones como quién tira el penalti, ¿no? No recuerdo el partido que jugó la selección española donde se decidían los penaltis y Del Bosque estaba sentado en el banquillo mientras allí los jugadores con el ayudante, en este caso es verdad, ponían a ver quién iba a tirar, ¿no? O quién tira el penalti. Bueno, pues bien, esto es un detalle, pero que te indica un poco también cómo funciona un entrenador, cómo es capaz de darle responsabilidad a los deportistas. Y yo creo que esto es muy importante hoy en día. Los deportistas esto lo aprecian mucho. Ahora bien, también los propios deportistas quieren tener
a alguien que está ahí, que realmente vela por ellos y que le ven fuerte, porque claro, tampoco quieres tener un pelele de entrenador. Sí, Por al tanto, final es un hay que tema saber de... combinar ambas cosas, ¿no? Y Del Bosque en eso siempre ha sido un maestro, porque ha sabido combinar bien todo, ¿no? Claro, al final es un tema de liderazgo, ¿no? Es un liderazgo, pues, más del, pues, como dicen Participativo. ahora, ¿no? En empresa que machacan mucho esto, saber adaptarte a cada momento. Bueno, Chema, no te quiero robar más tiempo, De, que la ta- verdad que seguro que de todas formas, estás... perdona que te haga un comentario, y es Sí, que es verdad esto, pero también es verdad, vuelvo a decirte, que en el alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la empresa, el entrenador en un momento dado tiene que también decir, vamos por aquí. claro, 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 no, Esto es porque básico. Pero sobre todo en precisamente ciertos para que momentos de... cuando digas, vamos por aquí, la gente te siga, tienes que haber dado un espacio a las personas en otras facetas, en otros momentos, y tú realmente estar fuerte en ese momento en que necesitas estar fuerte. Claro, yo a eso le llamo la legitimidad o autoridad moral, ¿no? Eso, la autoridad moral, a ver, si eres Zidane y llegas con tus títulos y con un respeto del mundo del fútbol, igual ya la traes, pero generalmente la legitimidad yo creo que es algo que tienes que construir, ¿no? Y se construye a través de un talante, de un currículum, de una forma... Entonces, eso es lo que a veces me chocaba, ¿no? Que venían entrenadores o veía o percibía yo desde fuera, que desde fuera seguro que percibes el 20% de la realidad, percibía que esa legitimidad creían que venía ya con el cargo. Y yo creo que la élite, que se supone que es donde llegan los mejores, esa legitimidad, eh, creo que lo ideal es ganársela. Y eso entra dentro de lo que tú comentas, de tener esa cintura para Bueno, que, por ejemplo, los implico en la construcción de las normas. Seguro que las cogen con muchas más ganas que si llego yo y son sin duda. incuestionables e irrebatibles, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo. Por muy Zidane que seas o quien seas, eso te puede ayudar como punto de partida, pero luego Claro. esto hay que ganárselo en el día a día. La influencia sobre los deportistas, el entrenador se la tiene que ganar en el día a día, continuamente. No, vale, tienes un poco de crédito si eres una persona conocida, con prestigio, en fin, tal. Tienes más margen que si no te conoce nadie, llegas ahí el primer día y a ver quién es este. Claro. Pero en cualquier caso tienes que seguir trabajando para fortalecer esa credibilidad, esa ascendencia, esa influencia, que es fundamental, sobre todo en los momentos decisivos. Estupendo, no me quiero aprovechar más de ti, que sé que eres una persona súper ocupada. Espero que lleves bien este confinamiento. Yo ya te he visto hacer deporte y dando ejemplo, haciendo deporte en redes, lo cual me parece Bueno, genial. eso es una cosa un poco anecdótica. Lo bueno es que ahora ya puedo salir a correr a la calle, aunque me está costando mucho, pero ahí salgo ya se puede salir a correr, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es Así otro que, mundo ahora. Te da el aire un poquito, el solcito y eso nos viene de bueno, maravilla. lo que pasa es que habrá muchos corredores ocasionales que irán poco a poco cayendo, ¿no? Bueno, y Por bicicletas, yo un no vi lado, tantas bicicletas en mi vida. claro, por un lado es una pena que la gente no aproveche que se ha enganchado un poquito para Sí. seguir, porque creo que eso sería bueno, pero por otro lado es mejor que no haya tanta gente corriendo a la vez, ¿sabes? Así que Bueno, bueno, Chema, pues un nada, un placer. placer Nada, y espero muchas que a la gracias. gente le haya valido y le haya gustado y se animen si les gusta la psicología del deporte. Yo estoy haciendo el máster y estoy encantado porque mi estilo de vida le viene genial el poder ver los vídeos cuando puedes, leer cuando puedes, hacer tal. Y si aún por encima se prestan a esto, pues encantado. Un placer. Oye, muchísimas gracias, un placer y nada, que sigamos viéndonos. Un abrazo. Y gracias a Estupendo. todos los que estén escuchando.